un directo preparado, con todo el dossier de las fotos. Quiero hablarles de un tema bastante importante con respecto a las relaciones internacionales entre Sahara Occidental y Colombia y cómo es que Colombia en el 2022, el 16 de noviembre, admite a Sahara Occidental como un país y un territorio autónomo. Primero es importante entender de que hay un conflicto interno y hay un conflicto internacional en África con respecto a diferentes tierras de Sahara Occidental en donde hay diferentes actores armados. Está la monarquía de Marruecos, está el país de Marruecos, pero también está Israel, el cual apoya armamentísticamente a este país, a Marruecos. Es importante entender que este conflicto es un conflicto que tiene varios cortes. El primer corte es un conflicto que es colonial, en donde un país subyuga al otro de manera colonial. Es un conflicto también internacional y un conflicto que habla desde temas de los recursos naturales de unos países sobre otros y de intereses económicos bastante interesantes. En donde dos países árabes como Marruecos y Mauritania dividieron Sahara Occidental después de la independencia de esta de España, ya que antes esta era una parte reconocida de este país, obviamente que era vista más como una colonia en África, pero que ellos después de independencia efectivamente generaron el tema de dividir en dos este país. Obviamente para ellos solamente era un territorio y no era un país en donde vivían algunas personas que no reconocían el poder de las monarquías, por ejemplo, de Marruecos. Y eso generó pues un conflicto que hoy por hoy sigue, en donde, como dije anteriormente, existen intereses de países europeos, existen intereses de países como España, países como Francia y otros países que tienen ahí justamente unos, digamos, unos negocios bastante grandes con respecto al tema de el saqueo de los recursos naturales de este territorio de Sahara Occidental, que obviamente estos países se aprovechan de todo el tema que tienen con Marruecos actualmente, porque el otro país que mencioné, Mauritania, ya les devolvió sus territorios y ya los admiten como país. Así que entendiendo todo esto que sucede, todo este preámbulo que les di sobre un país que nosotros desconocemos como latinoamericanos, que no entendemos la integralidad de su conflicto y del conflicto que tiene con Marruecos y con Israel, pues nosotros así podemos entender más o menos de dónde va el agua al molino y cómo es que este proceso termina siendo un proceso en donde Marruecos está teniendo una postura colonial, colonista, imperialista con estas personas de Sahara Occidental. Y teniendo en cuenta esto, el Gobierno Nacional de Colombia, el 16 de noviembre de 2022, le dio el aval a la Embajada de la República de Sahara aquí en Bogotá para que tengan su primera embajada como tal y su primer reconocimiento como país. Pero ¿por qué Colombia toma esta decisión? Primero, Colombia toma esta decisión teniendo en cuenta la Carta de la ONU sobre Sahara Occidental del 27 de febrero de 1985, en donde hacen una serie de, digamos, diferentes países del mundo de acuerdos en donde dicen Sahara Occidental es un territorio en disputa, pero bajo el marco de la descolonización de ese territorio por parte de Marruecos, que está básicamente colonizando un territorio en donde esta población no admite, digamos así, la autoridad de ese rey ni la autoridad de esa monarquía marroquí. Entonces, bajo ese ámbito de que es una población que no admite este rey, que es una población independiente, que tiene una etnia distinta y que tiene una historia diferente, entonces démosle a ellos su territorio, admitamos que son un territorio en disputa y que este territorio en disputa a través de procesos de paz tiene que ser reconocido como un territorio independiente de una república independiente. Y claramente esto fue recibido bastante bien por la gran mayoría de países africanos que quieren tener relaciones bilaterales con Colombia, porque casi todos ellos, excepto Marruecos obviamente y digamos Israel, tienen una postura en donde respetan los procesos descolonizadores, los procesos de independencia de cada uno de esos países y que generan a través de esto una autonomía real de estos. Ahora bien, ¿qué nos ataña con el video anterior? Y pues esta señora, y que es como árabe, y pues que tiene aquí un perfil en TikTok que es Río Paraíso. Esta señora es una influencer árabe y islámica que hace diferentes contenidos
de temas pues de su religión, de su cultura, de lo que hace en Europa, no sé qué, no sé qué. Esta señora es europea, o sea, ella es española y vive actualmente en Alemania, según lo que ella misma nos dijo en el live. ¿Qué es lo que pasa? Esta señora como tiene ancestros que son como de cuarta generación, los cuales son marroquíes, ella está siempre a favor de Marruecos. ¿Por qué? Porque su familia está a favor de Marruecos. A pesar de que se genere un montón de cuestionamientos sobre tema imperialista, colonialista, de saqueo, bla, 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 todo el tema que ya hablamos, de conflicto que ya expliqué anteriormente. Entonces, ¿por qué también esta señora se está haciendo supremamente reconocida? Porque es una líder de temas de Palestina justamente allá en Europa. ¿Y por qué es que la están atacando y la están cuestionando? Porque es hipócrita y es un doble rasero de que diga que está contra un proceso colonial como el proceso que hace Israel con Palestina y el genocidio que está haciendo Israel con Palestina, pero no está en contra de un genocidio que está pasando de parte de Marruecos en contra de Sahara Occidental y tampoco de procesos colonistas y de saqueo sistemático de este país con respecto al otro. O sea, es doble moral. Es como cuando uno dice, sí, soy antiimperialista, soy anticolonialista, pero depende del país, depende de mis intereses, depende de mi familia. Y eso genera pues también una serie de cuestionamientos que le hicieron en ese live, en donde la señora española dijo esta frase, ustedes son unos irrelevantes. O sea, de que solamente la están metiendo ahí a pesar de que efectivamente tiene un montón de posturas que son supremamente nacionalistas, que no entiendo por qué nacionalistas con Marruecos si ni siquiera es marroquí, con respecto a este conflicto con Sahara Occidental. Pero más allá de este tema que es complejo y de este tema que tiene que ver con temas de geopolítica, es un llamado de que muchos europeos son bastante, pero bastante, digamos así, hipócritas con el tema, porque mientras que para ellos el tema de Palestina sí es un tema para pelearle en contra de Israel, el tema de Sahara Occidental, en donde Israel está dándole armas a Marruecos y es socio y es, digamos así, como un socio estratégico de Medio Oriente de Israel en África, entonces no está mal y no se cuestiona. O no está mal y no se cuestiona el muro que está separando la mitad del territorio básicamente de Sahara Occidental y que fue puesto por Marruecos para quitarles ese terreno y ese territorio. O sea, es un conflicto geopolítico que tiene que ver con el tema justamente de los derechos humanos, con el tema de la descolonización, con el tema de políticas imperialistas que diferentes países europeos que dicen que son antiimperialistas como España han tenido una postura de apoyar justamente a Marruecos sobre Sahara Occidental y es un tema para discutir profundamente, pero esta señora pues ¿cuál es la postura? No, mi familia de los años de UPA viene de ese país por su dicha razón, yo estoy en contra de los de Sahara Occidental y obviamente o los invisibilizo, no hablo de ellos sabiendo sobre el conflicto de ellos, o sencillamente cuando ellos me dicen, oye, ¿por qué eres tan hipócrita y hablas de estos temas de esa manera tan light y tan superficial cuando es tan complicado y tan doloroso para los saharauis todo este tema de este conflicto que existe, pues simplemente dices que es que te están utilizando porque los irrelevantes están tratando de usar tu nombre. O sea, primero para mí esta señora no es la gran cosa, no la conozco, no me interesa, no me interesan sus contenidos, no me interesa si es una persona de privilegios del norte global que quiere dar y enseñar supuestamente derechos humanos a la gente del sur global de África y América Latina. No me interesa, pero sí me interesa cuestionar de que es una persona que tiene una doble moral, que cuando habla un conflicto sobre otro tiene un doble rasero y que a pesar de que son conflictos que tienen un origen colonial similar y que tienen un conflicto de territorios supremamente similar, pues obviamente según cada interés y según cada diatriba de cada persona va a ser distinto. A mí me parece eso hipócrita, me parece que no es coherente y que si supuestamente va por Palestina debería tener una coherencia real. ¿Y qué te parece este debate? Y además de que también dijo que iba a hablar de nosotros, pues señora, hable lo que quiera de mí. Yo tengo una postura coherente, algo que usted no puede decir.